días, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Es un placer saludarlo el día de hoy, por supuesto. Y este viernes estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Plaza de las Cortes, un lugar emblemático de Madrid. Sin duda, bueno, en este momento son las 5 de la mañana con 46 minutos y es emblemático porque aquí en este lugar han sucedido muchas cosas. Si usted ve para allá, ahí está la bandera de México, ahí está la embajada, ahí está el consulado de México y muy atrás de mí, si se alcanza a ver, ahí están los Leones, ahí son las Cortes, lo que se conoce como las Cortes. Ahí un 23F, el 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero intentó dar un golpe de Estado. El golpe de Estado tuvo características muy interesantes. Una de ellas es que se iba a dar el cambio de gobierno entre Adolfo Calvo Sotelo y también Adolfo Suárez. Ese cambio de gobierno que no se dio en ese momento. Había algunas personas fundamentales, por ejemplo, Santiago Carrillo que era el presidente del Partido Socialista, el Partido Comunista en ese momento, que él tenía la idea de que en el momento en que entraran lo iban a matar, el propio Adolfo Suárez también, y que con su Luger, porque traía una Luger al cinto, el teniente coronel Tejero dio varios balazos al techo. De esto hay una extraordinaria novela que se llama Anatomía de un instante de Javier Cercas, pero aquí estamos verdaderamente en el epicentro de eso que fue el golpe de Estado. Finalmente en el hotel que está a nuestras espaldas, ahí como le digo es la Cámara de los Diputados, y en el lugar que está a nuestra espalda, ese que es el Hotel Palace, precisamente se puso el puesto de mando en el cual pues lo que se trató fue de ver si se iba a dar o se iba a concretar ese golpe de Estado. Aquí la división de blindados de Madrid, la cual no alcanzó a venir, pues era fundamental. Ya después por la noche el rey de España, Juan Carlos, se definió porque no hubiera ese golpe de Estado y porque siguiera el orden constitucional. Pero estamos en un lugar verdaderamente lleno de historia. Allá al fondo se alcanza a ver esa fuente, es la fuente de Neptuno, y aquí en Madrid hay dos costumbres. Una de ellas es que cuando gana el Atlético de Madrid el campeonato, vienen aquí a festejar a la fuente de Neptuno, y cuando gana el Real Madrid van a las Cibeles a festejar. Por lo opuesto, bueno, por supuesto, aquí nuestro querido Neptuno está bastante más solo que la fuente de las Cibeles, la cual está mucho más llena porque el Atleti pues gana poco. Más atrás también, y como se lo vamos a presentar en un momento, está el Museo del Prado, este museo que fue instaurado en 1778 por órdenes de Carlos III, que lo había dedicado a que fuera un gabinete de estudio de ciencias y que después, a instancias de su hijo Fernando VII, se convirtió en un museo. Esto es parte, por supuesto, de lo que le podemos decir de esta parte de Madrid en la que estamos. Le vamos a estar dando noticias, pero le queríamos dar, por supuesto, pues un pequeño panorama de dónde estamos, en uno de los corazones más importantes de Madrid. Como le digo, aquí, pues bueno, si usted baja está el Paseo de la Castellana, un poco más para atrás está el Paseo del Prado, también si se va hacia la derecha va a encontrar la estación de Atocha, esta estación en donde hubo un atentado verdaderamente mortal y muy complicado. Pero mientras tanto, y mientras nosotros le estamos dando un poco más de información, vamos con Quique Villanueva con toda la información. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Paco, qué gusto saludarte hasta Madrid y bueno, será una jornada muy interesante. No se vaya, quédese en Imagen Noticias con Francisco Sea, porque justo como usted ya lo vio, Paco nos estará dando un recorrido por Madrid en donde se encuentra, gracias a que se lleva a cabo la FITUR, la Feria Internacional de Turismo, en donde México ha hecho un papel importantísimo en esta materia, traerá inversiones importantes, ya lo veíamos ayer con las entrevistas, tanto con el secretario Torruco, así como los secretarios de diversas entidades, en donde México va con el menú de opciones turísticas que tiene, las inversiones que puede traer al país, y esto marca cosas bien interesantes. Paco se ha estado la semana con ellos para llevarnos todos los detalles de lo que está pasando ahí, y el día de hoy, ya que es viernes, ¿qué le parece si a través de los ojos de Paco vamos a conocer los distintos lugares importantes y emblemáticos de Madrid? Así es que no se vaya, a poner bien interesante. Pero bueno, mientras regresamos al país y le mandamos con toda la información. Quedó conformado ya el jurado que decidirá la inocencia o culpabilidad de Genaro García Luna, el
exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país. Tras entrevistar a 191 personas, se eligieron a 12 titulares del jurado y 6 suplentes. Algunos de ellos reconocieron tener familiares en la policía de Nueva York o el FBI y por eso fueron descartados. De acuerdo con los fiscales encabezados por Sarita Comantiredi, se presentarán al menos 70 personas que testificarán contra García Luna. Entre ellos se encuentran narcotraficantes como, imagínense nada más los nombres, Jesús el Rey Zambada, uno de los líderes principales del cártel de Sinaloa. También está el nombre del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, un ex operador del cártel de los Beltrán Leiva, y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, también de los Beltrán Leiva. El juicio va a empezar el próximo lunes. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Por lo pronto, ¿por qué tardó tanto la selección del jurado? Porque recordemos que tienen que estar en el anonimato total y además deben de llegar a una homologación de juicios. Si todos están de acuerdo, pueden empezar a procesarlo. Si no, con que uno esté en desacuerdo, no pueden avanzar. Y recuerden que si García Luna termina siendo exonerado, ya no lo pueden juzgar por ese mismo delito, según lo comanda la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Y también ahora pasamos al caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. ¿Se acuerda? Un tribunal colegiado de la Ciudad de México le otorgó un amparo que deja sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Odebrecht. Cabe aclarar que el amparo no dictamina su inmediata libertad, pero sí que se analice su situación, ya que se habría vulnerado los principios de congruencia y de exhaustividad. Y nos pasamos al Estado de México porque, ¿qué cree? Un juez admitió a trámite la demanda de amparo que solicitó Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, contra la vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de lavado de dinero. La audiencia para resolver el juicio de amparo se va a llevar a cabo el martes y mientras tanto Tony Montana permanecerá en el penal de máxima seguridad allá en el Altiplano. Y aquí, en la Ciudad de México, los dueños del restaurante La Polar, ¿qué cree? Promovieron un amparo contra la clausura del establecimiento luego del asesinato del señor Antonio Monroy. El juez Martín Adolfo Santos decidió no admitir a trámite por el momento la demanda de amparo, ya que existen algunas irregularidades en el escrito que presentaron los dueños de La Polar. El juez les dio un plazo de 5 días para realizar las correcciones. ¿Y usted qué opina allá en casa? ¿Debería de abrir La Polar o debería de quedarse cerrada? Y a 15 días de los hechos violentos que derivaron la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que 256 automóviles fueron robados. 40% eran vehículos, 33% pick-ups y 27% restante equipo pesado. De los 256, solo 40 unidades fueron quemadas, por el resto pueden recuperarse. Una noticia, pues, dentro de lo que cabe alentadora para todas aquellas personas que ni la debían ni la temían y les quitaron su automóvil. También le cuento que la misma Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que durante el 2022 fueron robados en el país 60,523 vehículos asegurados, lo que representa ya una reducción del 2.6% respecto al año pasado. De esta cifra, solo el 43% fueron recuperados. Los autos más robados el año pasado fueron, tome nota, el Versa, la camioneta NP300, la camioneta CBR. En cuarto lugar se encuentran las unidades pesadas Kingwood y por último el famoso Aveo. Normalmente estos son vehículos utilizados para el transporte público privado. Así es que abusado, asegure su coche y pues ni modo, hay que regresar al famoso bastón. ¿Se acuerda el que le pone usted al volante? Oiga, también se dio a conocer la percepción de inseguridad en el país de diciembre del año pasado. De acuerdo con INEGI, el 64.2% de la población mayor de 18 años de las 75 principales ciudades se sintió insegura. Esto representa una ligera disminución del 1.6% en comparación con el mismo mes del 2021. La ciudad donde la gente se siente menos segura es Fresnillos. Como lo ve en la pantalla, le sigue también Zacatecas, capital, Irapuato, Naucalpan en el Estado de México, Ecatepec también en el Estado de México. En contraste, las ciudades donde las personas se sienten más seguras son San Pedro Garza García, esto en Nuevo León, Los Mochis, Sinaloa, la alcaldía de Benito Juárez aquí en la Ciudad de México y Los Cabos en Baja California con un 20.9%. ¿Usted qué opina al respecto? Y mire, no es casualidad que Zacatecas tenga 2 ciudades en los primeros lugares donde la gente se siente menos segura. Ayer en la colonia Lomas de Soledad, en la capital, un comando armado interceptó al conductor de una camioneta de lujo y le disparó en al menos 10 ocasiones. El ruido de las balas generó pánico entre la población que se niega a que esto sea normal. El conductor murió al instante y los agresores, como siempre, lograron escapar.
Y ahora nos vamos a Nogales, esto en Veracruz, donde ayer sepultaron, ¿saben quién? A jovencito Joel, el joven de 17 años que fue asesinado por un sujeto que le robó el celular cuando volvía de la escuela. Familiares y amigos acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Panteón del Encinar, donde algunos de sus compañeros de la banda de guerra tocaron sus tambores y cornetas en honor a Joel. Finalmente realizaron algunas oraciones y estas fueron las palabras de su madre, pero por favor avísele a sus hijos, platique con ellos si tienen algún celular y de repente se ven en un asalto, que lo entreguen. Sabemos que para ellos es uno de los objetos más preciados porque, bueno, de ahí depende mucho de su pertenencia, pero de verdad no vale la pena para evitar este tipo de situaciones. Y muchos dicen, llegaban a mí y decían, quisiera tener tu valor, quisiera tener tu fuerza, pero no son mías, son de Dios. Y yo estoy agradecida con todos ustedes porque nos están aquí acompañando, a pesar de que no vieron crecer a mi hijo, porque nosotros nos fuimos para Veracruz, él estaba chiquito cuando nos fuimos. Y ahora nos vamos a Coahuila. Autoridades de 3 niveles de gobierno realizaron un operativo en el penal de Saltillo para evitar que se presenten situaciones de riesgo como las que se han dado en otros penales del país. Los policías y militares catearon celdas, baños y patios, así como otros puntos, pero no se encontraron drogas u objetos. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez, detalló que anteriormente se realizaron operativos en los penales de Piedras Negras y Torreón, donde tampoco hubo novedades. Mire, luego de que un exagente de inteligencia de Estados Unidos difundiera varios videos en donde se ven a presuntos halcones del cártel de los hijos del Chapo disparando sus rifles de asalto contra drones en la frontera entre Arizona y Sonora, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el municipio de Zarik, en Sonora, donde destruyeron al menos 6 campamentos de vigilancia, los cuales se encontraban muy cerca de la frontera. De acuerdo con las investigaciones, esta zona es ocupada para el cruce de las llamadas mulas, personas con droga y de inmigrantes que son guiados por los famosos polleros. Las autoridades no reportaron si hubo personas detenidas. ¿Y qué está pasando en el mundo? Se lo cuento. Mire, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos defendió el trato que da a los reos que tiene bajo su custodia, incluido en la cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado, donde está recluido el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Lo hizo 2 días después de que el litigante mexicano José Refugio Rodríguez denunciara como tortura psicológica las condiciones de reclusión de Guzmán en el centro penitenciario ADX Supermax de la localidad de Florence, en Colorado. ¿Usted qué opina al respecto? También con toda la información de los espectáculos, Giselle Lara. Gigi, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, un abrazo allá hasta Madrid. Y los espectáculos vamos a decir más al ratito. Ahorita ya es momento de hacerle la pregunta a todo nuestro auditorio y es la siguiente: ¿siente que la inseguridad en su ciudad ha bajado? Tenemos 2 respuestas, sí o no. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que búsquenos a través de las redes sociales como @imagensea en Facebook, Twitter e Instagram. Continuamos contigo, Paco. Y miren, más información, por supuesto, en el Estado de México se registró un caso más de imprudencia, de estos que finalmente, pues bueno, ya lo sabe, una imprudencia al volante. En esta ocasión fue un motociclista que pues atropelló en el cruce de la carretera federal, la autopista México-Pachuca, a un policía de tránsito. En un video captado por las cámaras de seguridad, también lo que se alcanza a ver es cómo un oficial que estaba cruzando la avenida para impedir precisamente que un automovilista tratara de darse vuelta desde el carril incorrecto, tratando de cuidar la seguridad de la gente, pues se lo llevaron. En ese momento el motociclista que circulaba por el carril confinado del Mexibus lo atropelló. El uniformado fue reportado fuera de peligro, mientras que el motociclista, como debe de ser, ha sido presentado ante el Ministerio Público. Y miren, más información. Este jueves una avioneta tipo Cessna se desplomó en el municipio de Talpa de Allende, en Jalisco. Elementos de protección civil y bomberos de Jalisco acudieron al lugar y ubicaron los restos de la nave. Encontraron también el cuerpo de una persona sin vida y rescataron a un menor de edad herido. Las autoridades informaron que la avioneta se dirigía a Puerto Vallarta y hasta el momento se desconocen las causas del accidente.
En un derrumbe también de una obra hidráulica en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejó un trabajador muerto y un herido. El alcalde de la entidad, Mauricio Tabe, acudió al lugar en donde reiteró la voluntad de su gobierno para que, pues bueno, después de dichas obras y de lo que sucedió, que se notifique al gobierno central por la necesidad de que se debe de realizar un trabajo coordinado. Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada luego de un deslizamiento de tierra en una obra en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Poco después del mediodía de este jueves se registró la emergencia en carriles laterales de Río San Joaquín a la altura de la avenida Molière en la colonia Ampliación Granada. 2 trabajadores de una empresa privada que colabora con el sistema de aguas de la Ciudad de México para la introducción de drenaje en la zona quedaron atrapados por montones de tierra. La Fiscalía ya está haciendo la investigación para deslindar responsabilidades. La empresa tiene que asumir la responsabilidad con los trabajadores, a su vez el sistema de aguas de la Ciudad de México. 2 personas quedaron atrapadas, una no está grave y ya fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas gracias al apoyo del equipo del ERUM, y la otra persona lamentablemente perdió la vida. Al lugar también acudieron autoridades de SACMEX y la titular de Protección Civil, Miriam Ursúa, quien señaló que por lo pronto las obras serán detenidas en lo que se realizan las investigaciones pertinentes. En este momento está Fiscalía, que ya tomó cartas en el asunto, y ellos harán la investigación, que corresponda para fincar las responsabilidades también que correspondan en ese momento. Los carriles laterales de Río San Joaquín van a permanecer cerrados al tránsito de vehículos entre las calles Lago Zurich y la avenida Molière por tiempo indefinido. Para Imagen informó Jorge González. Y mire, por su parte, Germán Martínez, que es senador del Grupo Independiente, acudió a la Cámara de Diputados precisamente para presentar una solicitud de juicio político pues en contra de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis. El legislador sin partido consideró una falta grave que la ministra haya mentido para justificar también pues la usurpación que hizo, el plagio que hizo de su tesis. La responsabilidad política no prescribe. La responsabilidad civil puede ser, no lo sé. La responsabilidad penal yo creo que está prescrita para el plagio, pero la responsabilidad política no prescribe. Y la vergüenza no debe prescribir nunca. Ella ha dicho algo sincero, que no tiene nada de qué avergonzarse. Se lo creo. A los sinvergüenzas se los creo. Pues bueno, ¿qué le parece? Fuerte se va Germán Martínez. Hoy también la UNAM ha anunciado que por ahí de la 1:30 de la tarde el rector Enrique Graue va a dar un mensaje junto con el cuerpo directivo de la universidad. No han dado más detalles, pero usted lo sabe, ¿qué fue lo que pasó? Primero, el asunto dijo el tribunal universitario que no eran competentes. El abogado general dijo que como no era alumna, pues entonces ellos no tenían ningún tipo de facultad para retirarle el título, ni mucho menos de retirar la cédula profesional, pero pues finalmente la SEP, a quien le mandaron este asunto, que ya lo sabe, pateando la bolita como siempre, les dijeron a ver si el título es válido todavía por parte de la UNAM, nosotros no tenemos facultad de hacer absolutamente nada. Así que ya la UNAM el día de hoy va a hablar y van a dar una conferencia de medios al respecto de lo que sucedió con Yasmín Esquivel. No está en nuestro ámbito, es que otra vez pareciera que cuando hay un problema, entonces sí podemos sustituir la autonomía. Perdón por subrayarlo, y no es quitarnos de encima ninguna responsabilidad. Nosotros lo que le hicimos a la UNAM es decirle cuál será el camino, pero con mucho respeto, porque es nuestra máxima casa de estudios y nosotros eso. Y están construyendo la salida, yo estoy convencido de ello. Se encontraban sin una reglamentación para el caso, y hoy la están construyendo, ¿no? Y será el Consejo Universitario seguramente el que acabará por resolver.
Mire, en información de los dineros, Grupo Financiero Banorte ha anunciado que ha tenido ganancias muy importantes, una utilidad de 45.408 millones de pesos, una cifra superior al 30% obtenida en el 2021, nada mal. Además, Banorte logró incrementar sus anuales de un 13% en crédito hipotecario, 16% en crédito automotriz, 14% en tarjeta de crédito y 22% en crédito de nómina. Por su parte, Ariadna Montiel, la subsecretaria del Bienestar, ha dado a conocer también que participó en la reapertura de una agencia del Ministerio Público especializada en atender delitos cometidos en contra de adultos mayores en la Ciudad de México. Esta agencia dará, por supuesto, asesoría en conflictos de carácter familiar. Ariadna Montiel agradeció a la Fiscalía, a través de Ernestina Godoy, que es la titular, la invitación para la reapertura de la agencia y afirmó que la Secretaría del Bienestar apoya todas las acciones encaminadas a proteger los derechos de los adultos mayores. Y bueno, por enésima vez en el Estado de México no tienen agua, ya lo sabe, ¿en dónde cree? En Ecatepec. Aunque el compromiso es llevarles agua por medio de pipas, en tanto se concluyen los trabajos de perforación del pozo que abastece las colonias Praderas y Jardines, quinta sección en Ecatepec, que se colapsó en agosto pasado por falta de mantenimiento, los vecinos aseguran que no es suficiente. El motivo que a mí no me dejaron agua el día de ayer es porque tengo lo que es tinaco. Nada más pasaron las pipas llenando lo que viene siendo las cisternas, las partes de abajo, porque Zapase no está manejando supuestamente bombas para poder subir el agua. Habemos muchos vecinos aquí que solamente tenemos los tinacos de arriba, entonces pues por lo tanto no tenemos agua. Este miércoles bloquearon por espacio de 12 horas la vía Morelos para exigir una respuesta de las autoridades, pues afirman que tienen 5 meses padeciendo la falta de líquido. Pues mostrarle más que nada que tenemos ropa sucia aquí por la falta de agua. En la parte de aquí adelante pues tenemos también lo que son los trastes, demasiada escasez de agua y pues no tenemos como tal el líquido vital para poder hacer nuestras limpiezas. Aunque es un pozo municipal, los vecinos solicitaban la presencia de autoridades federales y estatales y les informaron que la próxima semana concluirán los trabajos, pues está en espera de una bomba que se importó. Esperemos que nos dé una solución, según por lo que mencionan, comentarios, que según para el día martes ya queda esto. Esperemos que sea cierto y si no, pues vamos a seguir trabajando en lo mismo. La escasez de agua, sabemos que es todo Ecatepec, no nomás aquí en la pradera. En tanto, solo piden que se envíe más agua a la zona, pues deben decidir entre comprar agua o comida. Tenemos desde septiembre con estas fallas, totalmente sin agua, mes y medio totalmente sin agua. Las pipas nos las están vendiendo como quieren. 180, 200, 250, o sea, como se les da la gana, no las están cobrando. Compramos pipas o compramos comida o ¿qué hacemos? O sea, ya es algo ya desesperante, la verdad. Y del pozo, pues que está descompuesto, que salen de una cosa, de otra, y que ya salió otra cosa, y es lo mismo, y no acaban de arreglarlo. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Vamos a darle una vuelta al mundo. Mire, cientos de manifestantes entraron al aeropuerto de Arequipa, esto en Perú, provocando un enfrentamiento con la policía que resguardaba el lugar. Vean nada más. La ciudad de Arequipa, en Perú, registró ayer una batalla campal entre las fuerzas del orden y los inconformes que intentaron tomar el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Bayón, que suspendió sus operaciones. La policía empleó gas lacrimógeno para dispersar la movilización. Los choques se producen el día de una masiva manifestación convocada en Lima en contra de la presidenta Dina Boluarte. Miles de personas provenientes del interior del país llegaron en los últimos días a la capital para protestar en contra de la mandataria, que sustituyó al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado en diciembre pasado. Indignado y muy triste por todo lo que los hermanos que se han asesinado aquí en la ciudad de Puno.
creo que es el sentir del pueblo también. Entonces la señora usurpadora, presidenta de facto, debe renunciar para que el pueblo no se endurezca más. Las autoridades desplegaron 100.800 policías en Lima y varios comercios cerraron. La Defensoría del Pueblo informó de la muerte de 2 manifestantes por herida de bala en la región de Puno. Ya suman 55 fallecidos en semanas de protestas. Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones. Esta crisis refleja también la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena. Imagen. Y nos vamos ahora a Venezuela. Un centenar de trabajadores del sistema público de salud exigieron un aumento a sus bajos salarios de poco más de $6 en medio de una ola de protestas por la caída del poder adquisitivo en este país con una altísima inflación. Desde hace una semana, empleados públicos han participado en varias protestas por mejoras salariales. Nosotros enfrentamos una pandemia que no sabíamos cómo enfrentarla. Perdimos vidas y sin embargo estamos aquí sin salario. A veces no tenemos ni qué comer en nuestras casas. Y las protestas no son patrimonio solo de este continente. Nos vamos a Europa, en donde Francia vivió una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a los 64 años, con trenes parados, escuelas cerradas y cientos de miles de manifestantes en las calles. La reforma de las pensiones es una de las medidas clave que el mandatario francés Emmanuel Macron prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril tras su primer proyecto en 2020, que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. Así las escenas en la ciudad de Dios. Estamos a punto de cumplir un año de duración de la guerra en Ucrania y mire, el gobierno de este país pidió más armas para resistir la invasión rusa antes de una reunión en países occidentales en Alemania sobre la ayuda a Kiev. ¿Qué fue lo que pasó? Vea. Ucrania insiste en su pedido de más armas. Las fuerzas rusas, con el apoyo del grupo paramilitar Wagner, intensifican sus esfuerzos para tomar la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. En los últimos 15 días, las tropas rusas han ganado un poco de terreno y conquistaron la localidad vecina de Soledar, devastada por los bombardeos. Pero en los últimos meses, gracias al armamento occidental, Ucrania causó una serie de reveses a las fuerzas rusas, logrando retomar territorios importantes en el noreste y sur del país. El gigante energético ruso Gazprom dijo que enviará 25 millones de metros cúbicos de gas a Europa a través de Ucrania, reduciendo aún más sus suministros a la Unión Europea. Al mismo tiempo, los datos procedentes de Ucrania indican una posible recuperación parcial de los suministros para hoy. Gazprom ya había reducido el martes los flujos a 32.6 millones de metros cúbicos a través del punto de medición de Suzha, así un 8% menos que en los días anteriores. Y miren, nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar a 5 días del arranque de las precampañas para el gobierno de del Estado de México, del Estado de Coahuila, se van a renovar, por supuesto. Las autoridades electorales y partidos políticos firmaron un acuerdo por la integridad electoral, lo que sea que esto signifique. Al regresar del corte comercial, le tenemos todos los detalles.
mire, estamos precisamente aquí en la Plaza Cánovas del Castillo, así se llama. Usted no lo podrá creer, pero exactamente enfrente de mí, no se lo vamos a mostrar, pero hay un Starbucks y hay un Vips, que lo conocemos muy bien. Atrás de mí está la fuente de Neptuno. Es una de las fuentes que fue también planeada por el propio Carlos III. Al igual, acuérdense que Carlos III se fue a vivir a Italia. De ahí ideó toda una reforma administrativa y política para Madrid, para España. Y entonces aquí tenemos en esta glorieta, tenemos la fuente de Neptuno. Más adelante, si se sigue para allá, está el Palacio de Telecomunicaciones y está la fuente de las Cibeles. Como ya se lo decía, regularmente los madrileños, cuando gana el Atlético de Madrid, aquí vienen a celebrar, y por eso ve usted pues está solo Neptuno. La verdad es que está solito. La Cibeles está bastante acompañada, pero bueno, en más de nuestra política nacional, los partidos políticos con registro en el Estado de México y las autoridades electorales estatales han firmado este jueves un acuerdo por la integridad electoral con las fuerzas políticas, las cuales se van a comprometer a respetar la ley en las elecciones de este año. Así es esta información. A 5 días del arranque de precampañas en el proceso para renovar la gubernatura mexiquense, autoridades electorales federales y estatales y partidos políticos firmaron el acuerdo por la integridad electoral que busca que todos los actores jueguen bajo las reglas establecidas para favorecer la democracia y garantizar la libertad del voto y se respeten los resultados. Desde el Instituto Nacional Electoral se dejó claro a todos los involucrados que se deben respetar las reglas del juego democrático y que quienes compitan lo hagan conforme al marco legal vigente. Las elecciones del 2023 se organizarán conforme al marco legal vigente. Hay una discusión abierta respecto al cambio de las normas electorales, pero ninguna de esas normas, las ya publicadas y las de inminente publicación, rigen los procesos electorales, porque ninguna de estas se publicó con la anticipación que la Constitución establece. Esto quiere decir que más allá de la natural disputa que eventualmente se dirima en los tribunales en su momento, hay reglas claras, ciertas, conocidas, que nos obligan a todas y todos para regular estos procesos. Y eso, déjeme decirlo así, es una enorme ventaja. El acuerdo consta de 12 puntos, entre ellos respetar las leyes electorales, apegarse a principios democráticos, contribuir a celebrar procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, procesar diferencias por causas institucionales y pacíficas. Además, tutelar el voto como principio para expresar la voluntad ciudadana, garantizar reglas equitativas, abstenerse de realizar actos que afecten la libre elección, mostrar abierta disposición al escrutinio público, promover los derechos garantizando la no discriminación y la inclusión, colaborar para mitigar la violencia en todas sus expresiones, particularmente la violencia política de género, entre otros. Tengan la certeza de que el Tribunal Electoral resolverá oportunamente, con imparcialidad e independencia, las controversias que resulten de este proceso electoral, que protegeremos el voto libre de la ciudadanía. Nuestro compromiso, por convicción y en concordancia con el acuerdo que hoy firmamos, es juzgar bajo la perspectiva de integridad electoral. Esto significa que en la aplicación de la ley promoveremos soluciones que favorezcan los principios democráticos, tutelando en todo momento los derechos político-electorales de la ciudadanía y su libre voluntad. Desde el órgano electoral local se aseguró que garantizarán el voto libre y añadieron que el respeto a la voluntad ciudadana debe ir más allá de quién sea ganador o ganadora. Por eso es importante que las diferencias se resuelvan en las vías legales y la violencia no tiene cabida en un Estado de derecho y compromiso democrático. Serán las preferencias políticas de la ciudadanía las que determinen la próxima gubernatura del Estado. El Estado de México necesita de sus demócratas,
Para lograr los comicios más íntegros en la historia del Estado, se requiere que los actores políticos se comprometan con vigilar escrupulosamente los comicios y asegurarse que estos marchen bien. En el Ejecutivo Estatal destacó la fortaleza de los órganos electorales federales y locales y se comprometió a respetar el proceso electoral y garantizar la gobernabilidad para tener un proceso electoral en paz. Como Ejecutivo Estatal y con pleno respeto al proceso electoral, nos comprometemos a atender con apertura a las instituciones electorales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos, y a generar las condiciones de gobernabilidad, estabilidad, que den certeza a la voluntad ciudadana, así como el respeto a este importante proceso para nuestro Estado y para nuestro país. Los líderes estatales del PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Estado de México y Partido del Trabajo coincidieron en sumarse al acuerdo en comprometerse a elecciones apegadas a las normas pacíficas y a respetar la decisión de los electores. Sin embargo, en el último instituto reprocharon la falta de seguridad y las condiciones en las que viven los ciudadanos. Quedó conformado el jurado que participará en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Eligieron a 12 titulares y 6 suplentes. De acuerdo con los fiscales, se presentarán al menos 70 personas que testificarán contra García Luna, entre ellos el narcotraficante Jesús El Rey Zambada. Un tribunal colegiado de la Ciudad de México le otorgó un amparo a Emilio Lozoya que deja sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Odebrecht. El amparo no dictamina su inmediata libertad, pero sí que se analice su situación, ya que se habrían vulnerado los principios de congruencia y exhaustividad. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis. El legislador consideró una falta grave que la ministra haya mentido para justificar un acto ilegal como esa usurpación. El INEGI reveló este jueves que 64.2% de la población mayor de 18 años de las 75 principales ciudades se sintió insegura. Esto representa una ligera disminución del 1.6% en comparación con el mismo mes del 2021. La ciudad donde la gente se siente menos segura es en Fresnillo. Y mire, por su parte, el senador Ricardo Monreal, ha confirmado que la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cobró un diezmo para actividades proselitistas a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando era alcaldesa entre el 2012 y el 2015. Afirmó que retuvo precisamente los salarios para beneficiar a su partido en la contienda electoral, pero dijo que aunque no existe una carpeta ni denuncia penal en su contra, la acción está documentada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también en el INE, quienes resolvieron y le impusieron solamente una amonestación. El Servicio de Protección Federal va a ofrecer 24,000 plazas, que es una cantidad muy importante, con un salario mínimo de 11,000 pesos mensuales. Solo será en 2 entidades del país en donde aplicarán estas plazas. Aquí le tenemos los detalles. El Servicio de Protección Federal pondrá en marcha una jornada de macro reclutamiento con la oferta de 24,000 plazas de trabajo en 12 entidades. Los interesados que cubran los requisitos recibirán un apoyo para traslado y alimentos para presentarse en el Centro de Control y Confianza en las instalaciones del organismo. El personal seleccionado recibirá un sueldo neto mensual superior a los 11,000 pesos y prestaciones superiores a la ley. El Servicio de Protección Federal, a cargo de Luis Werman, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosa Isela Rodríguez, se encarga del resguardo y la custodia en instalaciones del Gobierno de México, como hospitales del IMSS, ISSSTE, sucursales del Banco del Bienestar, entre otros, y no de tareas de combate directo al delito. El organismo precisó que todos los trámites son gratuitos.
Los detalles de la convocatoria están en el sitio oficial y redes sociales del Servicio de Protección y se puede llamar al teléfono sin costo 800-00-773-77. Para Imagen, David Vicenteño. Y ahora nos vamos a Yucatán. La encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente a diciembre del 2022 reveló que gracias a la estrategia de fortalecimiento a la inseguridad y a la seguridad que impulsa el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la Policía Estatal de Yucatán fue reconocida con el primer lugar a nivel nacional en mejor desempeño y por contar con mayor nivel de confianza entre los habitantes de Mérida. El gobernador Mauricio Vila resaltó que el 81.6% de la población de 18 años y más tiene mucha confianza en su policía. Y de Yucatán nos movemos a Zacatecas. Se confirmó la muerte de Daniela, Viviana, Paola y José, que fueron reportados como desaparecidos en plena Navidad. ¿Se acuerda? Las hermanas Márquez Pichardo, el prometido de una de ellas y su prima fueron vistos por última vez en la ciudad de Jerez. Aquí los detalles. Por la noche de este jueves se confirmó el asesinato de Daniela, Viviana, Paola y José, desaparecidos desde el 25 de diciembre, cuando transitaban por la carretera federal 23 desde Tepetongo en Zacatecas hacia Cotlán en Jalisco. La noticia se dio luego de que la población se reuniera en memoria de las 4 víctimas. Los pobladores de Colotlán adelantaron que no descansarán hasta encontrar justicia por las 3 mujeres originarias de esta población y el ciudadano México-estadounidense. ¡Justicia! 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 La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas adelantó que ya brindó los resultados a los familiares de las víctimas, pero será hasta este viernes cuando haga públicos los resultados de los exámenes forenses practicados a los 4 cuerpos localizados en un potrero de la comunidad El Cuidado de Tepetongo. Para Imagen, Omar Hernández. Y anoche, antes de conocer la noticia en el centro de Cocotlán, esto en Jalisco, se reunieron pobladores para rezar por Daniela, Viviana, Paola y José. Reunidos en el kiosco del Jardín Municipal, exigieron justicia a las autoridades de Jalisco y de Zacatecas. Y ya son las 6:40 de la mañana, momento de ver qué es lo que han respondido a la pregunta que le hicimos hace unos momentos. ¿Siente que la inseguridad en su ciudad ha bajado? Recuerde con el hashtag Abra Bien los Ojos y las respuestas las tenemos. El 6% asegura que sí ha bajado, mientras que el 94% dice que no, asegura que no. Seguimos esperando sus respuestas. Recuerden participar con nosotros a través de las redes sociales en @ImagenSea, Facebook, Twitter e Instagram, y además esperamos sus comentarios. Voy contigo, Kike, con más información. Muchas gracias, Gigi. Recuerde que hoy es viernes y mi compañero Raúl Flores nos va a contar una de esas historias que dejan de contarse. Hablaremos de las Poquianchis. ¿Se acuerda usted de este grupo femenino de asesinas seriales mexicanas allá por 1945 y 64? En unos minutos le contamos la historia completa. Pues bueno, esta que están ustedes viendo es una de las puertas emblemáticas de Madrid, de uno de los monumentos más emblemáticos. Esta que ven también es aquí la Plaza Independencia y es uno de los centros neurálgicos de la capital madrileña. Está entre las calles, esta es la calle de Alcalá, la otra calle que está aquí es la calle de Serrano y por supuesto hay que recordar que fue Carlos III quien inició su construcción después de haber estado en Italia, que pues bueno, vio toda una reforma administrativa al respecto. Fue diseñada por Francesco Sabatini, es un arco del triunfo de granito, principalmente es el material y es el primero en su tipo construido desde la caída del Imperio Romano. Hay que decirlo, aunque usted no lo crea, esta puerta es el antecedente del Arco del Triunfo de París, es el antecedente también de la Puerta de Brandenburgo, por ejemplo. Así que es verdaderamente uno de los monumentos, como les digo, más emblemáticos. Como usted puede ver, está tapado por una lona. Esa no es la puerta, aunque parezca la puerta real. Esta fue tapada precisamente en julio del año pasado y ya sabe que como todos los gobiernos dicen que en el 2023 va a estar lista la restauración. Habrá que ver, por supuesto. Este tipo de puertas, esta es la que daba al camino Alcalá de Henares y pues era una especie de aduana y de protección también para todas las ciudades. Tiene de 2 fachadas. Una de las fachadas tiene en la parte de arriba las virtudes
virtudes, que estamos hablando de justicia, prudencia, templanza y fortaleza, y está realizada, como ya le decía, principalmente en piedra caliza, que es procedente de Colmenar de Oreja. La inscripción que está en la parte de arriba, lo que dice es Reye Carolo III, año 1978, que es el año de su construcción e inauguración. Pues bueno, tanto la calle de Alcalá como la puerta, la calle de Alcalá, que es esta en la que estamos, con la que estamos circulando, que del otro lado está el Parque del Buen Retiro, que también vamos a hablar de él más adelante. Pues bueno, finalmente es de las construcciones, como le digo, más importantes después de esta reforma administrativa por parte de Carlos III. ¿Quién no va a recordar la canción de la Puerta de Alcalá? Esta canción fue realizada por un grupo que se llama Suburbano, fue en 1986, estuvo 7 meses en el primer lugar de la canción más escuchada en español, y por supuesto quienes la popularizaron fueron Víctor Manuel y Ana Belén, y fue un éxito. En todos lados se cantaba la canción. Carlos III, con aire insigne, se quitó el sombrero muy lentamente, bajó de su caballo, es parte de lo que decía. Y mire, alrededor de la Plaza de Independencia, de esta plaza, hay una gran cantidad de restaurantes, unos de verdad muy insignes. Hay uno que está cruzando la calle, se llama Ramsés. Ese restaurante Ramsés es de los más famosos, sobre todo también porque tiene un antro en donde se podía encontrar en las épocas del Real Madrid a Cristiano Ronaldo, y la verdad es que aquí se puede ver a muchas personalidades. Estamos exactamente en uno de los centros neurálgicos de Madrid, la calle de Alcalá, la calle de Serrano. Ahí está la puerta de Alcalá, en donde mucha gente lo que hacía era, cuando había flores, pues irse a sacar la foto por este lugar emblemático. Así que ya conoció la famosa Puerta de Alcalá. Y de Madrid regresamos aquí a la Ciudad de México. No se pierda durante todo el día, durante toda la emisión del día de hoy, Paco Sea nos estará llevando los puntos más importantes de Madrid en vivo para usted. Pero ya es viernes y ya está con nosotros nuestro compañero Raúl Flores Martínez, quien nos trae una nueva historia, una historia bien interesante. ¿Mito o realidad, las Pokeanchis? Así es, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días al auditorio. 4 hermanas González Valenzuela, las cuales fueron consideradas las primeras lenonas en México por la trata de personas. Sin embargo, lo que nos decían los estudiosos, los criminólogos, que hasta el día de hoy no hay un perfil criminal, no hay investigaciones para saber si estas personas en verdad hicieron, que todo se basa en reportes periodísticos. Pero ¿qué te parece si vemos lo que tenemos? Han pasado 59 años de la detención de las hermanas Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen González Valenzuela, quienes se dedicaban a la trata de personas, homicidio, tejiendo una red de corrupción entre policías y funcionarios públicos en Jalisco y Guadalajara en los años 40. En los años 60, 70 no existía el delito de trata de personas, no teníamos una ley, no estaba el tipo penal, pero sin duda fue uno de los primeros casos históricos en nuestro país que tiene características que aluden a la trata de personas con fines de explotación sexual. La historia de las Pokeanchis inicia con la muerte de sus padres, quienes les heredaron un poco de dinero, con el cual Delfina, la hermana mayor, establece en el municipio del Alto Jalisco la cantina El Salto de Juanacatlán. En ese lugar se ofrecían tragos y también se ejercía la prostitución. Poco después se extendió con la cantina a Lagos de Moreno con un servicio extra, que era la renta de cuartos para que las parejas tuvieran encuentros sexuales. Como el negocio iba creciendo, Delfina contrató a su hermana Carmen para que le llevara la contabilidad, quien la convenció de legalizar el negocio, y después de obtener los permisos necesarios, instalaron Guadalajara de Noche, el burdel más famoso de esos tiempos en la zona. Había autoridades involucradas y había algo muy importante, había manejo de dinero. Estas mujeres eran cosificadas y algo muy interesante, hablamos de basurización, eran desechadas porque solamente se utilizaban para lo que les servían y para lo que les generaban dinero. Un desencuentro entre Ramón Torres González Arias el Tepo, hijo de Delfina, con elementos de la policía municipal, quienes querían clausurar la cantina, generó una serie de disparos que le costó la vida.
La muerte de su hijo llevó a Delfina a contratar a militares para vengar la muerte de Ramón, lo que desató una serie de homicidios contra elementos de la policía municipal. Siempre los estudios sobre la criminalidad, la incidencia delictiva incluso, pues siempre ha estado focalizada en la parte de los hombres, ¿no? Los hombres como los criminales y las mujeres como víctimas. Y este tipo de casos como el de las Poquianchis, pues rompe con esa narrativa, rompe con esa historia, poniendo sobre la mesa que también las mujeres cometen delitos, también las mujeres son victimarias. Las hermanas González Valenzuela tejieron a su alrededor una serie de historias que van desde lo grotesco hasta lo fantasioso. Desde la muerte de mujeres jóvenes que cumplían determinada edad y ya no servían para la explotación sexual, incluyendo rituales diabólicos para que sus negocios generaran grandes ganancias económicas. Hay una tendencia a hacerlo sensacionalista, ¿no? Que fueron una especie de monstruos femeninas que son desubicadas, desadaptadas, que no es la línea que debe de seguir una mujer virtuosa. La mayor cantidad de estudios, de notas periodísticas, de investigaciones que se hace o que se hizo sobre las Poquianchis tuvo más que ver con los crímenes, con los hechos que ellas hicieron, con cómo la sociedad reaccionó. Eso suele suceder cuando se está ante actos pues totalmente irracionales, ¿no? Lo cierto es que hasta el momento no hay estudios o una perfilación criminal científica de las hermanas Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen, quienes suman más de 100 muertes. Todo lo que se encuentra son notas por demás amarillistas que van de los crímenes a los temas esotéricos. Raúl, vaya descubrimiento, historias, películas, relatos que fueron construyéndose gracias a la realidad pública, al boca a boca, pero en realidad no hay nada cierto. No hay nada concreto, no hay investigaciones, no hay ni siquiera documentos. Como tú bien lo dices, todo se basa a través de las crónicas policíacas de los 1945, de los años 40, pero concretamente no hay investigación. La crónica periodística enriqueciendo esto que a lo mejor puede ser un mito. Exactamente, mitos. De realidad nada se sabe. Muchísimas gracias, Raúl. Y ahora volvemos con cámaras y micrófonos a Madrid, España. Ahí se encuentra Francesco Sea. Y bueno, por supuesto, me da mucho gusto saludar a Jaime Vigna, que es el subdirector del Instituto Cultural de México en España. Y de verdad es un lugar sorprendente, ¿eh? Me dio mucho gusto, no lo conocía, estar aquí y que él nos cuente de qué se trata. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Paco por visitarnos hoy. Y bueno, nosotros somos el Instituto Cultural de México en España, somos el espacio cultural, el centro cultural de nuestra Embajada de México aquí en España. Y bueno, en este espacio, en este momento estamos en nuestra biblioteca, la Biblioteca Octavio Paz, pero tenemos también una sala de exposiciones donde constantemente tenemos una programación cultural vinculada con México, conferencias, presentaciones de libro, conciertos, todo tipo de actividad que vincule, que tenga relación con México y que vincule a México con España, la tenemos aquí. Entonces aquí tenemos una programación constante y bueno, estamos trabajando desde aquí, articulando también toda la parte de la promoción cultural de México aquí en España, porque además de este espacio, de este instituto, somos la agregaduría cultural de la Embajada de México, estamos justo a un lado de la Embajada de México, somos parte del edificio, si algunos conocen la Embajada, y algunos han venido a hacer trámites, estamos justo a un lado de la sección consular, todos estamos en el mismo espacio y aquí, bueno, es un pedacito de México que les tenemos aquí en España para los mexicanos y para todos los españoles que disfrutan de México. Oye, Jaime, ¿qué tienes aquí? ¿Qué libros tienes? ¿Tienes revistas? ¿Tienes libros de texto? ¿Tienes de todo? Tenemos de todo un poco, bueno, todo relacionado con México, es decir, bueno, tenemos esta parte donde hay muchas revistas históricas como Arqueología Mexicana, como Artes de México, tenemos colecciones muy importantes y muy completas, de hecho es la biblioteca especializada dedicada a México más grande de la península ibérica, son casi 15,000 libros dedicados a México, de todo tipo de temáticas, desde literatura, arte, cine, exilio español, entonces este es un espacio donde también muchos académicos, personas que están haciendo investigaciones vienen porque pueden encontrar material que no es fácilmente localizable acá, pero está abierto al público, a quien quiera venir a leer
una novela escrita por algún escritor mexicano o libros con temática mexicana, todo este tipo de información la pueden encontrar aquí en nuestra biblioteca. Oye, además de todo tienes un espacio de exposición todo el tiempo y bueno, y también coordinan muchas exposiciones fuera, pero ahorita vamos exactamente a ese espacio de exposición. ¿Qué tenemos ahorita? Mira, en este momento tenemos una exposición de una fotógrafa mexicana, se llama Jean Ro. Ella es muy joven, tiene 33 años, es mexicana, vive aquí en Madrid y ha hecho un proyecto interesantísimo que se llama Esquejes, Desplazamientos Latinoamericanos, en donde fotografía a mujeres latinoamericanas que viven aquí en Madrid y establece un diálogo en estas fotos con plantas que provienen también de los países de Latinoamérica que se encuentran en el Real Jardín Botánico. Entonces, por ejemplo, una mujer paraguaya que por diferentes razones ha migrado aquí, lo que hace el artista es la pone a dialogar con una planta que también viene de su país de origen. La exposición, bueno, está compuesta por fotografías, pero también tiene unas piezas sonoras en donde se puede escuchar los testimonios de estas mujeres que hablan sobre su experiencia como migrantes aquí en España, lo que han pasado, lo que han atravesado, muchas de ellas con unas historias de vida complejísimas y muy interesantes. Y bueno, es una forma en donde las homenajeamos, las ponemos en el centro de la exposición, en un espacio ubicado en el corazón de Madrid y donde ellas pueden encontrarse y verse, escucharse y que está, bueno, que habla a todas las mujeres latinoamericanas, que son miles y miles que viven aquí en España. ¿Qué dicen estas mujeres? Pues de todo, hay de todo tipo de historias. Muchas se dedican al tema de cuidados, bueno, varias de ellas, que es una de las funciones o de las labores que hacen muchas mujeres latinoamericanas aquí, al cuidado de ancianos, al cuidado de niños, al cuidado de... muchas son enfermeras, entonces todas hablan desde cómo fue cuando llegaron, que era lo primero que les llamó la atención, que era qué elementos hay que les recuerdan a sus países, que en algunos momentos puede ser muy similar a lo que han vivido, pero en otros momentos muy distinto. Hablamos el mismo idioma, pero a veces son mundos completamente distintos. Entonces este contraste entre estarte encontrando y reencontrando y identificando y sintiéndote diferente y todo el proceso del migrante, que en realidad es muy, muy amplio y muy complejo, y que en estas historias de vida pues uno se puede incluso identificar, ¿no? En momentos al momento en que uno llegó, qué fue lo que sintió al subirse por primera vez al metro, o estos comentarios que en algún momento llegaste a escuchar en donde con algún corte xenófobo, qué vas sintiendo, claro, ¿no? Entonces es una forma de revalorizarlas y de ponerlas en el centro y decir, bueno, ellas forman parte de este tejido y son fundamentales para todo lo que ocurre en este país y lo que ocurre en nuestros países, como la diáspora tan potente que son. ¿Dónde encuentras una planta de Paraguay en Madrid? En el Real Jardín Botánico hay plantas de todo el mundo, es un lugar impresionante, es un lugar precioso y bueno, tiene muchísimas plantas mexicanas, digo, hay de todo el mundo, pero en particular la cantidad de flora que tienen de proveniente de nuestro país es impresionante. Y ahí precisamente hay proyectos muy interesantes para mostrar todo lo que México ha dado, también a nivel de plantas, que a veces no lo sabemos muy bien, pero incluso hay estimaciones de que hablan de que en cierto momento el 60-70% de las plantas que se empezaban a conocer venían de nuestro país. Oye, cuéntame algo, en el marco de la FITUR, que es esta feria la más importante de turismo del mundo, que todo el mundo estamos por allá, que hoy quisimos salir, ¿no? A ver un poco más de Madrid, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Hay más eventos? ¿FITUR y México va a hacer algo el día de hoy, en estos días? Sí, bueno, toda esta semana tuvimos una exposición de Morelia y los pueblos mágicos de Michoacán, una exposición fotográfica en donde veíamos algunos de los principales lugares turísticos de Michoacán. La tuvimos en paralelo con esta exposición de la que les estoy hablando y el día de hoy vamos a tener al estado de Puebla. Viene a hablarnos de la gastronomía poblana, que sabemos es complejísima y con una historia riquísima y maravillosa y nos encanta a todos, y también un poco sobre la talavera poblana, sobre los procesos de creación. Entonces hoy justamente tendremos una conferencia en donde hablaremos de Puebla en general, pero específicamente de su gastronomía y también una exposición fotográfica sobre sus procesos de elaboración de talavera.
Pues maravilloso, la verdad, lo que sucede hasta en el ámbito cultural, en el marco de FITUR, esta feria de turismo la más importante del mundo. Jaime, gracias por tu hospitalidad. No, muchas gracias a ustedes. Aquí en la Casa de México, en España. Vamos con ustedes al estudio. Ya son las 7 de la mañana con 1 minuto, vamos por la segunda hora de información. Gracias por cerrar la semana con nosotros aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Mire, le cuento que quedó conformado el jurado que decidirá la inocencia o culpabilidad de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país. Tras entrevistar a 191 personas, se eligieron a los 12 titulares del jurado y 6 suplentes. Vea. Cubierta casi en su totalidad, defendiéndose del frío y de la pandemia, Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, llegó temprano a la corte como ayer, como el lunes, de la misma manera que en aquel enero de 2020, rodeada de abogados. Entre ellos César de Castro, cabeza de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, en cuya capacidad de oralidad dependerá en buena parte el éxito o fracaso de la sentencia final en contra de su cliente. Pero para eso faltan semanas. Muchas semanas. Lo que César de Castro escuchó de la magistrada Peggy Kuo, responsable de conducir la selección del jurado, fue la conclusión de esta parte inicial del proceso. Felicidades y gracias por su servicio, le dijo la magistrada a los 12 ciudadanos seleccionados, 7 mujeres y 5 hombres que ocuparon por primera vez el estrado, un cajón de madera dentro del cual hay 3 hileras de sillas. Tenemos plena confianza en ustedes, remató. Así concluyó el proceso de selección del jurado. ¿Quiénes son los 2 elegidos? Su identidad permanece en secreto. Se saben algunos detalles de su vida, como que tienen familiares o amigos en fuerzas públicas de seguridad, que ninguno conoce o ha visto a García Luna antes de hoy, ninguno es de origen latino. Fuera de esto, no se conoce mucho más. En la transmisión de circuito cerrado, allá arriba en el 8º piso, no le vemos la cara, solo les vemos la espalda. La jueza que lleva el proceso los llama por un número, no por su nombre. 104, 170, 75, 55. Lo que sí es que las negativas se han acumulado. Personas que dicen que no obtuvieron permiso o la garantía del salario por parte de su trabajo para dedicarse a esto, o que recibieron instrucciones de una autoridad superior que no les dio permiso. El caso específico de un hombre que dijo, mi esposa no me dejó. A pesar de ello, el jurado se completó. 20 minutos antes de las 3 de la tarde, Genaro García Luna los vio juntos por primera vez. Giró su silla hacia el estrado que ocuparon para verlos de frente. Así se mantuvo durante un rato, congelado o pensativo, viendo a su destino encarnado. Volvió a vestir de traje azul oscuro y corbata blanca, un conjunto de colores habituales en él, como los que usó en tantos eventos oficiales con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, el gobierno que hoy lo acusa. Luego, se puso de pie para concluir la audiencia, y al agradecimiento general de la magistrada Kuo a los presentes en la sala, él respondió con una leve caravana, como quien contesta sin palabras a un saludo o a un agradecimiento. La sala de la corte en el 8º piso ha quedado vacía. Genaro García Luna sale de este edificio de la corte rumbo a la prisión donde se encuentra, no muy lejos de aquí, a menos de 30 minutos. Quizá va a ser un trayecto más largo, por la hora, por el tráfico, por esta copiosa lluvia de invierno o porque ya se sabe, ahora sí, que el lunes a las 9 de la mañana se comienza a definir su destino. ¿Usted qué cree que pase con este caso? Lo mantendremos al tanto. Mire, y en el otro caso, el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, un tribunal colegiado de la Ciudad de México le otorgó un amparo que deja sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Odebrecht. Cabe aclarar que el amparo no dictamina su inmediata libertad, pero sí que se analice su situación, ya que se habría vulnerado los principios de congruencia y exhaustividad.
Y nos vamos al Estado de México. Un juez admitió a trámite la demanda de amparo que solicitó Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, contra la vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de lavado de dinero. La audiencia para resolver el juicio de amparo se llevará a cabo el próximo martes y mientras tanto Tony Montana permanecerá en el penal de máxima seguridad allá en el Altiplano. Y de regreso a la Ciudad de México, le cuento que los dueños del restaurante La Polar han promovido un amparo contra la clausura del establecimiento luego del asesinato del señor Antonio Monroy. El juez Martín Adolfo Santos decidió no admitir a trámite por el momento la demanda de amparo, ya que existen algunas irregularidades en el escrito que presentaron los dueños de La Polar. El juez les dio un plazo de 5 días para realizar las correcciones. ¿Y usted qué opina? ¿Que abran La Polar o no? Vamos a un corte y regresando le digo que 6 de cada 10 mexicanos siguen sintiéndose inseguros de donde viven. La percepción no cambia y lo que la gente siente se corresponde a las escenas que aquí vemos todos los días. Le vamos a contar los detalles de la pausa. Mientras tanto, usted cuénteme, ¿se siente inseguro o se siente seguro en la ciudad en la que vive? Regresamos un corte y regresamos. Está Imagen Noticias con Francisco Sea. Pues bueno, este portento que tenemos detrás de nosotros es el Museo Nacional del Prado. Es uno de los museos más visitados del mundo, con cerca de 2.7 millones de personas al año. Es verdaderamente algo maravilloso. Originalmente este edificio fue concebido como un gabinete de ciencias. En la realidad de las cosas, después, el reinado de Fernando VII fue cuando se convirtió en esto, en el Museo Real de Pintura y Escultura, y posteriormente, ya en 1819, abre sus puertas como el Museo Nacional del Prado. Según los críticos, lo que dicen ellos es que con sus cerca de 8.045 pinturas, es el museo más importante de pintura en toda Europa, mucho más importante que el propio Museo del Louvre. Pero tiene varias particularidades, por supuesto. En algún momento, pues pudo animar a Fernando VII, rey de España, a que lo hiciera el Museo del Prado y a que estuviera abierto al público, fue su esposa, la reina María Isabel Braganza, y así como le digo, fue destinado primero a ser el Museo Real de Pinturas y Esculturas y después se convirtió en el Museo del Prado. Abrió sus puertas, ya le decía, en 1819. Por supuesto, dentro de la colección de pinturas hay cosas notables. Creo que la primera, la que más salta a la vista, es el Jardín de las Maravillas. El Jardín de las Maravillas del Bosco, que es una alegoría primero a la creación y al destino de la humanidad, de verdad con colores extraordinarios. Es un tríptico que está hecho en madera, que tiene desde el tercer día de la creación hasta, pues bueno, hasta el infierno y muchas cosas más, pero por supuesto que nadie puede olvidar que hay cuadros notables y sorprendentes, y que creo que las dos estrellas de aquí, bueno, tiene cuadros del Greco, por supuesto, un pintor griego que después se fincó aquí en España, pero Goya y Velázquez me parecerían a mí que son los dos más importantes. Aquí hay un cuadro que es La familia de Carlos IV, en donde Goya, además de todo, hace un aspecto político. Primero, sin lugar a dudas, muestra su animadversión a la reina, a la cual la pone incluso delante del rey para denotar que ella y Godoy eran los que tenían el poder en aquel entonces. También al propio rey, por su carácter pusilánime, le pone el puño de la espada, pero no le pone la que es la hoja de acero que tendría que tener. Eso es parte. Por supuesto que también aquí en esta colección está las majas, la maja desnuda y la maja vestida, que son de los cuadros que creo que, bueno, fueron total y absolutamente un escándalo en su época. Velázquez, Diego Velázquez,
Velázquez. Es sin duda la estrella más importante y además de todo, aquí vamos a ver su estatua y el cuadro más representativo son Las Meninas. Las Meninas es un cuadro familiar en donde el propio Velázquez estaba pintando a Margarita de Dinamarca, que era la infanta, que estaba con las meninas, que en aquel momento eran las mujeres que le servían. Y tiene varias cosas sorprendentes. Por ejemplo, en un espejo se alcanzan a ver los padres de la infanta, pues viendo cuál es exactamente toda esa escena. Hay el primer autorretrato quizá de la historia del propio Velázquez, pero una de las cosas más importantes, primero, es el punto de fuga de este cuadro, en donde la menina, donde también la infanta parece que nos está siguiendo en cualquier punto en donde nos pongamos. Pero es tal el realismo que algunos dicen que es el antecedente de la fotografía. Aquí en este museo usted va a poder ver 35,000 obras, que son 8,045 pinturas, 9,500 dibujos, 5,970 estampados, 971 esculturas, 1,189 piezas de arte decorativo, una biblioteca extraordinaria y por supuesto la historia viva no solo de España, sino de toda Europa. ¿Qué tal? Sin duda uno de los mejores museos del mundo y lo vamos a tener a detalle gracias a que Paco Sea está transmitiendo en vivo desde Madrid. Oiga, y llegamos a la Ciudad de México, ¿usted piensa tomar carretera? ¿Se va a tomar el fin de semana y va a salir en coche? Bueno, pues hacemos contacto con Alejandro Zúñiga, director general de servicios a los turistas de Los Ángeles Verdes. Recuerde que cada viernes estamos con ellos para que nos informen sobre los estados de las carreteras del país para viajar seguros y sin contratiempos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amanecen las carreteras el día de hoy? Muy buenos días, Enrique. Te saludamos con mucho gusto nuevamente desde este Centro de Geointeligencia Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo. Y sí te comparto el primer reporte vial del día sobre el estado que guardan los principales tramos carreteros. A la gente que transita o se dirige a los siguientes puntos, tome precauciones. Tenemos nota que la autopista Durango-Mazatlán en el kilómetro 140 hay circulación lenta a causa de una volcadura. Igualmente, en la autopista Puebla-Córdoba hay circulación lenta. Si bien fue un accidente que ya fue atendido, las consecuencias viales siguen estando. También les sugerimos precaución en la carretera Reforma Agraria Puerto Juárez, allá en Quintana Roo, en el kilómetro 232, hay un accidente entre particulares. Igualmente les quiero reportar algunas actividades de mantenimiento que van a tener y están teniendo las autopistas en México para que tomar precauciones. La autopista México-Puebla, del kilómetro 63 al 59, hay carriles en mantenimiento. Igualmente la México-Cuernavaca, en el tramo La Pera, si bien este fin de semana se va a encontrar abierto, las actividades de mantenimiento se reinician el próximo lunes y serán del 23 al 25. Tome precauciones. Igualmente la autopista Tijuana-Ensenada, en la altura del kilómetro 88, la dirección Tijuana, hay la sustitución de un puente en la zona de los manantiales. Les sugerimos tomar precauciones. Y por último, en el tema de mantenimiento, les sugerimos tener precaución en Monterrey-Nuevo Laredo, en el kilómetro 93, toda vez que está el carril de baja cerrado por actividades de mantenimiento. Estos son los principales reportes viales que tenemos registrados en el momento. Exactamente, Alejandro, y es bien importante lo que nos comentas sobre los mantenimientos, porque hay veces que el exceso de velocidad hace que cuando salgamos de una curva o estemos en medio de estos tambos que ponen para las mantenimiento, no podamos frenar y sobre todo también aquí viene la importancia de subirnos al coche con el cinturón de seguridad puesto. Todos los pasajeros, incluidos los de atrás. Claro, el cinturón de seguridad sin duda es un elemento importantísimo para la seguridad vial. Y bueno, yo aprovecho este comentario para decirles por qué es importante colocarse correctamente el cinturón de seguridad. Debemos de entender que el seguro de seguridad salva vidas. Si no nos lo ponemos correctamente, estamos en peligro. Las sugerencias que les damos desde Ángeles Verdes es que en el momento que se registra un movimiento, debemos de asegurar que esté bien colocado. ¿Cómo es colocar bien el cinturón de seguridad? Bueno, hay que regular primero el asiento, ir perfectamente bien sentado y siempre que lo colocamos debe estar lo más pegado posible al cuerpo, totalmente plano, sin nudos ni dobleces. Igualmente sugerimos que la cinta superior debe pasar por el hombro y no por el cuello o la garganta, como a veces sucede. La cinta inferior debe cruzar sobre la cadera y no sobre el estómago, esto es muy importante. Igualmente, y lo doy como estadística, el cinturón de seguridad disminuye en un 40% el riesgo de muerte para los pasajeros que se encuentran en la parte trasera, que también hay que usarlo, y en un 25 a 75% a los pasajeros que van
conduciendo o de copiloto. Es muy importante que usen el cinturón de seguridad. Las velocidades en carretera son excesivas y el riesgo por ende es mayor. Hay que utilizar el cinturón de seguridad, Enrique. Muy importante, Alejandro, y además también hacerles la recomendación, esto incluye a las mascotas. Si usted va a viajar con perros, también cómpreles un cinturón especial, llévelos atrás, o mejor aún, cómpreles uno de estos cases en donde los mete en la cajuela, ahí van a ir con toda la seguridad. Ojo, cajuela de las camionetas, cuando es una cajuela en la parte de atrás, ahí no pueden intoxicarse, pero si van a viajar siempre deben de ir bien lastrados. ¿Por qué? Porque como bien dice Alejandro, en caso de un percance, salen volando y pueden lastimar a los tripulantes. Oye, Alejandro, ayer inició la celebración más grande del estado de Morelos. Cuéntanos al respecto. Sí, y estamos listos para atenderles en la zona de Morelos. Siempre convocamos a que hagan turismo por carretera y en esta ocasión del 19 al 23 de enero se celebra el Carnaval de Jiutepec 2023. Es una actividad que es muy concurrida y Los Ángeles Verdes estaremos ahí listos para atenderlos. Es utilizar la autopista México-Cuernavaca y estamos listos, estimado Enrique. Finalmente, Alejandro, tus redes sociales para que te podamos seguir en carretera y estemos pendientes de lo que pasa y de lo que nos ofrecen Los Ángeles Verdes. Sí, nosotros estamos disponibles en Twitter, @sectur_mx y Ángeles Verdes MX. También en Facebook pueden seguirnos como Secretaría de Turismo México y Ángeles Verdes México. Nuestra convocatoria también, Enrique, es para que baje nuestro aplicativo para teléfonos móviles. Es una manera muy eficiente y eficaz con la que pueden contactar a este centro de geointeligencia y el turista reciba una atención en carretera lo más eficiente que podamos. La pueden encontrar en las plataformas para iOS y Android. Te lo agradezco mucho, Alejandro Zúñiga, director general de Servicios al Turista de Los Ángeles Verdes, quienes de verdad nos traen mucha calma cuando usted va circulando y ve a una unidad de Los Ángeles Verdes, de verdad uno se siente seguro. Alejandro, que pase un excelente fin de semana. Estamos atentos, Enrique, gracias. Ahí Los Ángeles Verdes en Imagen Noticias. Oiga, en otras noticias, a 15 días de los hechos violentos que derivaron en la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que, miren nada más, 256 automóviles fueron robados, 40% eran vehículos, 33% pick-ups y el 27% restante equipo pesado. De esos 256, solo 40 unidades fueron quemadas, por lo que el resto puede recuperarse. Una noticia, pues dentro de todo, alentadora para los usuarios y los dueños de los automóviles. Y también la misma Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que durante todo el 2022 fueron robados en el país 60,523 vehículos asegurados, lo que representa una reducción del 2.6% respecto al año pasado. De esta cifra, solo el 43% ha sido recuperado. Los autos más robados el año pasado, ponga atención, fue el Versa, la camioneta NP300, la camioneta CRB, y en cuarto lugar se ubicaron las unidades pesadas Kenworth y además en el último lugar los famosos Aveo, que bueno, pues son utilizados como taxis. Y aquí la importancia, de verdad, ¿sabe por qué también influye mucho este robo de vehículos? Porque compramos partes en el mercado pirata. Si nosotros dejamos de comprarlas ahí, créame que esto también va a bajar. Ahora le pregunto, ¿usted se siente inseguro en la ciudad en la que vive? Ayer el INEGI dio a conocer su estadística sobre la percepción de inseguridad. Las cosas, por lo menos en lo que la gente siente, no cambian. Miren los detalles. El 64.2% de los mexicanos se siente inseguro en sus ciudades. Algunas de estas, en la percepción y en los hechos, sedes del terror. Casi la totalidad de la población de Fresnillo, el 97.3%, se mira a la deriva ante la delincuencia y otros números le dan la razón. Mientras México cerró 2022 con una tasa de 20 carpetas de investigación por homicidio intencional por cada 100,000 habitantes, Zacatecas escaló a 58 y Fresnillo se disparó a 103. Le siguen el municipio de Zacatecas con 93.3% de sus residentes en la zozobra, Irapuato, Guanajuato con 92.6%, Naucalpan y Ecatepec en el Estado de México 89.7% y 89.6% y Ciudad Obregón, Sonora con 89.2%. 4 de las 6 capitales del miedo son gobernadas por Morena y 2 por el PAN. En el lado opuesto se encuentran las ciudades de San Pedro Garza García, Nuevo León, en que solo el 8% de las personas vive con temor. Detrás vienen Los Mochis, Sinaloa,
15%, Benito Juárez de la Ciudad de México 19.4%, Los Cabos, Baja California Sur 21%, Tampico 22% y Coajimalpa 22.3%, invirtiéndose así la responsabilidad partidaria. 4 de las 6 ciudades menos atemorizadas son gobernadas por los partidos de oposición. En Iztapalapa, la demarcación con la mayor concentración de votos morenistas y vecina de Benito Juárez, la preocupación es casi 4 veces mayor, 76%. Mayor, por ejemplo, a Ciudad Juárez, que abrió el 2023 con una masacre y fuga de reos de su prisión, pero cerró el 2022 con el 73.4% de sus habitantes del lado del espanto. O mayor que Culiacán. Ahorita no es seguro, la verdad, el camino no es seguro. No, vamos para atrás. Agáchese. Con los recientes disturbios derivados de la captura de Ovidio Guzmán y con 49% en la incertidumbre. Y el miedo no anda en optimismo. El 60% de los mexicanos considera que la inseguridad seguirá igual o empeorará. Y mire, según la misma encuesta del INEGI, la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, se encuentra entre las localidades con el menor porcentaje de población que se siente insegura. Esto con el 19.4% de sus habitantes en el cuarto trimestre del 2022, cifra menor en comparación con el 27.5% reportado en diciembre de 2021. Habitantes del Valle de Bravo, en el Estado de México, denuncian ser víctimas de acoso y abuso de poder por parte de las autoridades del lugar. Vean nada más, esto ya se adelantaba un poquito cuando empezaron las elecciones, ¿se acuerda? Bueno, señores, miren el día de hoy lo que el municipio de Valle de Bravo acaba de hacer. Nunca en la historia de Valle de Bravo se había demolido. Miren nada más, está aquí la Marina. Está aquí las personas de desarrollo urbano, quién sabe quién sean, miren cuánta gente hay aquí. Acoso y abuso de poder es lo que se vive diariamente en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, por parte de la autoridad municipal que encabeza Michelle Núñez Ponce. Uno de los casos más emblemáticos se dio el pasado 7 de noviembre de 2022 en la zona conocida como Vela de Novia, con la demolición de una construcción de la velocista Sudikey Rodríguez Núñez, bajo pretexto de que carecía de los permisos correspondientes. Sin embargo, esta edificación tenía la licencia de construcción que otorgó la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal el 21 de octubre de 2021, con fecha de vencimiento el 16 de diciembre de 2022. Llegó la primera notificación de cómo están los papeles, la licencia. Yo tengo licencia de construcción que se venció justamente el 16 de diciembre del año pasado, pero el derribo y el derrumbe de mi cabañita fue en noviembre. Entonces, desde septiembre nos sigue persiguiendo el municipio de Valle de Bravo. Ante esto, se tienen 2 denuncias por hechos contra el director de Obras Públicas, Sergio Alfredo Hernández Bucio, quien cambió los argumentos en 2 ocasiones. Primero, que se había construido en zona natural protegida, y segundo, que se construían locales comerciales, algo que no era cierto. Se justifica el gobierno de Valle Bravo con que yo estaba construyendo unos locales comerciales y que no tengo permiso de locales comerciales. Definitivamente yo nunca entregué un proyecto concluido donde digo que tengo mis locales comerciales ahí. Absolutamente eso no pasó porque ni siquiera me dieron la oportunidad de concluir un proyecto. Antes me lo derribaron. A pesar de que se tenía un amparo de la 7ª Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para evitar la demolición, esta jamás se dio a conocer a la administración de la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce, quien ordenó la demolición. Tribunal de Justicia Administrativa que ordenó la no demolición mientras se revisaba todo el proceso, definitivamente no hizo lo que le correspondía, que era notificar al municipio de que no se podía demoler. Y entonces ya me habían otorgado la suspensión de la demolición, pero el notificador no avisa al municipio y por lo tanto ellos demuelen
y al día siguiente llega la notificación al municipio de Valle de Bravo. Han pasado 2 meses de la demolición de esta construcción con un valor superior a los 500,000 pesos por parte del gobierno del municipio de Valle de Bravo. Una demolición que, a decir de los involucrados, es una venganza personal de la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen. Después de hablar toda la semana de energías renovables, ¿a qué conclusión llegamos? A que los humanos hemos elevado los gases de efecto invernadero, aumentado el nivel del mar, hecho más ácido el planeta y calentado el océano, y que si no cambiamos de combustibles fósiles a energías renovables, la situación será horrible al 2030 y terrible para el 2050. ¿Qué hacer? La ONU tiene 5 acciones para ello. Lo primero es poner el conocimiento y la tecnología al alcance de todos, eliminar las barreras de propiedad intelectual para que cualquiera pueda copiar, mejorar o perfeccionar lo que nos ayude a captar y almacenar mejor la energía generada en cualquier lugar de la Tierra y no solo en beneficio de los más ricos en este planeta. Una vez hecho esto, tanto las materias primas como los componentes deben estar accesibles para todos los países, con una coordinación internacional que piense más a nivel planeta y no a nivel nación, inversiones justas y con intercambio de competencias, investigaciones y desarrollo, así como incentivos para perfeccionar las cadenas de suministros, algo así como la unión que tuvimos en el mundo cuando buscábamos una solución y curas en la pandemia. Si a esto le agregamos voluntad política para reformar las leyes que permiten optimizar y acelerar los cambios a las energías renovables, fondos y reducciones de riesgo para inversiones públicas y privadas, o menos burocracia y corrupción para dejar atrás el pasado energético, así como acabar con los subsidios destinados a combustibles fósiles y empezar a apostarle a las energías renovables, entonces estaremos de camino al cambio con economías sostenibles, más empleos, salud de la población e igualdad tanto para quien viva en grandes ciudades como en zonas rurales. Y por último, resolver el tema de los dineros, pues la ONU calcula que cada año de inversión en las energías renovables nos va a costar 4 trillones de dólares, pero con un ahorro de reducción de contaminantes de 4.2 trillones, algo que a los ciudadanos nos sigue pareciendo totalmente lejano, hasta que no lleguen las próximas elecciones y exijamos que los candidatos pongan el tema ambiental y renovable en sus agendas sobre los temas urgentes. ¿Usted cree se pueda? Ya lo veremos. Oiga, y vamos a la última pausa. Todavía tenemos mucha información y una entrevista que no se puede perder en el estudio. Además, vamos a ir a desayunar con Atalo a ver con qué nos sorprende esta semana, porque mire, ya hace hambre, ya es viernes, así es que así cerraremos Imagen Noticias con Paco Sea, quien está en Madrid, acuérdese. 7 de la mañana con 36 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y sobre todo por cerrar la semana en Imagen Noticias. Oiga, en noviembre pasado, durante la entrega-recepción de la carpeta de investigación de la muerte de la joven Ariadna López, un notario de Morelos dio fe pública de los hechos del diálogo que sostuvieron autoridades de Morelos y agentes de la Fiscalía de la Justicia, esto en la Ciudad de México. Estos concluyeron junto con los de Morelos que Ariadna murió por broncoaspiración etílica, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Vea. La autoridad de Morelos, encargada de dar la carpeta de investigación a los agentes de la Ciudad de México, mencionó lo siguiente: sinceramente, lo que ustedes están viendo, ¿qué les da?, dijo la autoridad mientras mostraba fotografías del cuerpo de Ariadna N. Uno de los policías capitalinos responde: a la misma conclusión que yo llego, teniendo a la víctima así y un cuerpo así, y al no ver lesiones, yo me baso en lo que los peritos me informan. Las lesiones así y a como ustedes las vieron, corresponde a lo que ustedes dicen. La autoridad de Morelos afirmó: no soy médico legista, pero sí le puedo decir que tengo más de 15 años de experiencia y le puedo enseñar un cuerpo que sí ha sido golpeado y que ha lastimado órganos vitales, y los infiltrados hemáticos que deja en este caso, no vimos eso. Es que vea esto, esta lesión pertenece a... La frase de la autoridad de Morelos fue terminada por el policía capitalino. La lesión corresponde a la propia fauna. Continuó la autoridad de Morelos. Le encontramos el grado más alto de concentración de alcohol en la sangre. Un cromatógrafo de gases no miente. Vea las ropas.
también se le hicieron tomas de genética. Entonces aquí, lo que interesa es el cuerpo de la víctima. La autoridad de Morelos dice, es más, vean los dientes, están intactos, pero hay una palidez en la encía. Y pregunta, ¿qué golpes? Y señala una equimosis y continúa. Vea la espalda. ¿Dónde están las lesiones en su espalda que dice su fiscal? Sí, por supuesto que trae lesiones, pero estas lesiones no provocan la muerte. El policía de la Ciudad de México responde. Él la venía cargando y sujetando. La autoridad de Morelos sostiene. ¿No dijo que el hígado estaba dañado? Pero aquí está la tráquea. Aquí están todos los órganos expuestos. ¿Dónde están los daños? ¿Dónde están las infiltraciones? ¿Dónde están? Vuelve a preguntar y concluye. El médico legista le toca interpretar el dictamen de alcoholemia, porque va por fases. La más grave es 5 y ella tenía 4.98 y 5. Ya es la muerte. Dimes y diretes entre Morelos y el Estado de y la Ciudad de México. En más información sobre el caso, ayer la Comisión de Derechos Humanos de Morelos informó que desde el pasado 7 de noviembre solicitó copia del dictamen de necropsia que elaboró la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el caso de Ariadna Fernández López Díaz. Sin embargo, le fue negada. Fue hasta apenas el miércoles que recibió una copia simple, sin fotografías ni estudios complementarios, lo cual no permite hacer una comparación entre los dictámenes periciales de Morelos y de la Ciudad de México. Le mantendremos al tanto de todo lo que sucede. Es el mercado de San Miguel y como podrán ver hay una gran cantidad de gente que en cada uno de los diferentes puestos están comiendo algo distinto. Y este que tenemos aquí atrás es de puros embutidos y aquí tienen ya charolitas de jamón serrano, de jamón de jabugo y estas. Hay de todas las nacionalidades, por supuesto, y cada uno de los puestos es especializado en algo distinto. Vamos a caminar un poquito con ustedes. Aquí lo que tienen son croquetas nada más. Croquetas de las que se quieran. Aquí tienen, por ejemplo, vinito tinto, que es una maravilla. Aquí seguimos caminando, aquí tienen unas mesitas. Y este es especializado en puro queso, nada más. Cada uno tiene su asunto. Por este lado hay uno que es muy sorprendente, si les gustan a ustedes las ostras. Es uno de ostras con champaña. Nada más es lo único que tienen, ostras con champaña. Así que ese lo tienen por allá. Aquí tienen pescado frito. Y es un lugar sorprendente porque antes era la central de abasto, porque la gente vivía en el centro, esto está en el mero centro. Desde aquí, desde Madrid, les mandamos un abrazo con mucho cariño. A todos ahí en el estudio también. Adiós. Mi querido Paco, una delicia. Si usted tiene la oportunidad de estar en Madrid, pida estos conitos de carnes frías con un jabugo, o como bien dice, con ostras con champán. Le van a encantar, vas a ver. Oiga, y ahora vamos a la información de nuestro país, porque en Guerrero continúan las investigaciones por la desaparición de 4 ejemplares bovinos de la especie Watusi y una cebra. La nueva administración desconoce el paradero de estos ejemplares. Vea. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero confirmó que no saben el paradero de 4 watusis, una cebra y además borregos de Barberia que desaparecieron del zoológico de Chilpancingo. El titular de la Semarén confirmó que hay un proceso de investigación de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente e iniciarán una inspección para verificar cuál fue el destino de los animales, pues además de los 5 que originalmente se sabían, se sumaron borregos. Extraoficialmente son 4 watusis y una cebra. Hay otros animales menores que también al parecer no aparecen, no están, como son unos borregos de Berberia. Pero repito, vamos a verificar esta información. A 6 días de ser despedido del zoológico, el director Rubén Nava apareció en Acapulco para ser presentado como coordinador de una organización de veterinarios en la zona centro del estado. Ahí aseguró que los animales no están desaparecidos. No, esos animales no desaparecieron. Se les mostré a los compañeros hace ratito unas actas donde hicieron cambios y va a haber animales nuevos que les van a presentar. Entre ellos llegó un pie de cría
llegó un pie de cría de ciervo rojo. Pero se negó a decir a dónde fueron enviados los animales que hoy no aparecen. No he checado bien las actas, pero hay muchas veces que esa información hay que mantenerla por privacidad, porque no nada más hay zoológicos públicos, hay zoológicos privados que no son partícipes de que tú estés exhibiendo eso. No quiero exhibir a nadie, ¿sí? No quiero exhibir a nadie ni quiero decir nada porque hay muchos desentendimientos. Sin embargo, a 6 días de que cambiara la administración en el zoológico, ni la Secretaría de Medio Ambiente ni la dirección del parque han encontrado la documentación sobre el destino de los animales. No lo sabemos, repito, porque no sabemos dónde están. Pero hay un inventario, ¿no? Sí hay un inventario, pero lo estamos cotejando con los animales actuales para ver precisamente si hay faltantes o no, cuántos. Según los trabajadores del zoológico, los animales desaparecieron en la temporada vacacional decembrina, ya que cuando regresaron a labores el 9 de enero ya no se encontraban. Para Imagen, Ángel Galeana. Y mire, hoy no podrá negar que lo tenemos muy paseado aquí en Imagen Noticias con Fresco. O sea, Paco ya lo llevó al mercado de San Miguel en Madrid y ahora vamos con la sección más cara, pero también la más deliciosa de nuestro programa. Vamos a desayunar con Atalo, que seguramente nos tiene también algo igual de sabroso en esta ciudad. Atalo, ¿cómo estás? Mira nada más dónde se encuentra. Bueno, no le pide nada a Paco. Mi querido Atalo, ¿dónde andas, hermano? De veras que, exactamente, Enrique, no le pido nada a Paco, aunque está allá en Europa. Yo aquí, en la Ciudad de México, me la estoy pasando re bien, con unos mariscos para este fin de semana. Ahorita, pues, hace frío, pero aunque haga frío, uno puede comer cosas calientitas, como esta empanada que estoy de glut. Mira, hasta se le fue la señal, caramba, pero bueno, lo que está comiendo el buen Atalo son unas empanadas de camarón, seguramente por ahí algunas de cazón. Creo que ahí ya lo tenemos. Mi querido Atalo, creo que mordiste uno de los cables mientras estabas transmitiendo, hermano. Es que es el hambre, Quique. Mira, aquí se llama Marisquería Luis, tercera generación, y estoy justamente con Luis aquí en Tláhuac, Colonia Guadalupe Tlaltenco, en la calle Isabel la Católica número 7. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Atalo, muchas gracias. Un gusto tenerte. Muchas gracias. ¿Qué me preparaste aquí? Le estoy platicando al público de Imagen Televisión las empanaditas. ¿Qué es lo que tienen? Tienen el camaroncito y vienen calientitas, ¿no? Es mira, tenemos aquí unas empanadas de camarón. La clásica empanada de camarón. Tenemos una chabela especial. Esta es la especialidad de la casa. Junto con la mojarra especial que lleva todo el marisco guisado con salsa a la diabla. Es 1 kilo de mojarra más unos 350 gramos de marisco. Ajá. ¿Hay quien se lo acaba? No, o sea. Sí, ha habido personas que se lo acaban, la mayoría no. La especialidad que tenemos, que es esta, es un kraken. Tiene todo el marisco guisado, es tipo aguachile. Es una receta de un amigo de Sinaloa. Que lleva todo el marisco en general, lo clásico que son los cócteles de camarón. Y como puedes ver, esto es lo que más el público pide. Y esta Kraken yo no sabría ni por dónde empezarle. Pues sí, mira, ha habido 1 o 2 personas hasta la actualidad que sí se lo han acabado, lo han terminado. Pero pues sí, mira, la mayoría no lo termina. Está muy llenador, muy fresco el producto, lo tenemos del día. Como puedes ver, todo es guisado al momento. Y te repito, esta que es la especialidad, la chabela especial, muy recomendable para todo público. Mira, Quique, y me tratan también que, pues aquí está la chabela, nada más que, pues ahorita es muy temprano, ¿no? Como para echarle al estómago. Pero pues en un ratito más, al mediodía le podemos empezar. Si nos puedes repetir dónde se encuentran ustedes y las redes sociales, por favor, si nos las comparten. La dirección, estamos en calle Isabel la Católica, número 7, esquina Montes de las Cordilleras, Colonia Guadalupe Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac. Y nos pueden encontrar en Facebook o Mariscos Luis y Instagram como mariscos.luis. Muy ricos los mariscos, ¿eh? Hemos probado otros mariscos, pero aquí los sirven tremendos. La verdad es que vale mucho la pena y todo fresquecito para que a la gente le caiga bien al estómago, ¿no? Sí, Atalo, y es un placer, igual para la gente, el público que nos ve. Siempre es un placer poder atenderlos, como ahorita a ti. Muy bien, pues muchas gracias. ¿No? Felicidades, gracias por abrirnos las puertas aquí en Tláhuac, en la Marisquería Luis, tercera generación, porque viene desde el abuelo, el papá y Luis acá.
1959. Desde 1959. Bueno, regresamos allá al estudio con ustedes a ver si se dan una vueltecita acá en Tláhuac. Cómo no, nos tiene salivando. Y mira, dos cosas. En Madrid ya es hora de tarde, así que le puedes entrar un poquito al chupe y es de noche el hígado siempre. Pero miren, vamos a una última hora que nos tiene mi querido Robert. Así es, y es que hace unos momentos fue detenido, compareció las primeras horas de este viernes allá en Barcelona. Dani Alves, detenido por agresión sexual. Ahora lo están llevando en estos momentos a la ciudad de justicia de Barcelona, donde estará empezando su proceso. Muy complicado se ve el panorama para Dani Alves, así que los Pumas complican también su presente. Dani Alves detenido en Barcelona. Vaya noticia, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Y ahora es momento de hacer enlace con nuestros compañeros de Pisa y Corra. Mi querida Pam, Poncho, ¿cómo están? Buenos días. Oigan, buenos días. ¿Qué relajo traemos con esto del clonazepam y los escuincles medio, pues, ¿qué les decimos? Medio tarugos en estas generaciones. Pues creo que, mire, es un tema que hay que analizar mucho más a fondo. ¿Qué está pasando con el consumo de un medicamento controlado que se está volviendo una tendencia, pero también una costumbre relacionada con problemas psiquiátricos que quizá no les estamos poniendo atención, sobre todo después de la pandemia que venimos y que sabíamos que iba a traer una epidemia de salud mental? De eso vamos a hablar. Sí, tristemente la verdad es que se puede conseguir relativamente fácil ese medicamento y te puede matar, ¿eh? Te puede matar. Entonces vamos a tener una entrevista muy interesante en relación de todo lo que te puede suceder con este medicamento, pues obviamente para alertarnos, sobre todo a los papás, que estemos bien pendientes y con mucho cuidado, cara. Así es, sobre todo explicarles que no hay reto en redes sociales ni estas cosas que valgan la vida y que pongan en riesgo la misma. Les agradezco muchísimo, nos vemos al ratito, hermano. Gracias, mi querido Quique, querido. Un abrazo, saludos a todos. Buen día, y esto tenemos hoy, que Pisa y Corre.